Paz de Cristo, hermanos. En esta mañana Dios bendiga sus vidas. Vamos a leer el Salmo 78:1. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración antes de comenzar la palabra de Dios. Señor Jesús, en esta hora nos humillamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, que hoy nos des de tu palabra, nos des de tu bendición para ser edificados, para ser levantados, para ser fortalecidos, Padre amado. Ten grande misericordia y hoy enséñanos, ilumínanos con tu palabra, Señor Jesús, para entender tu propósito sobre nuestras vidas. Ábrenos el entendimiento y el corazón, Padre amado, porque tú eres grande y maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, 18 habla la palabra de Dios y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros se ha de manifestarse. Habla la palabra de Dios que las aflicciones que hoy pasamos o vivimos no se compara con lo que vamos a nosotros a tener con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos hoy a entender los tiempos que vivimos y los tiempos en que nosotros, amados hermanos, tenemos que esforzarnos. Dice que las aflicciones del tiempo presente no van a ser comparadas con la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 13:11 dice la palabra de Dios. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo en que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveas de los deseos de la carne. Palabra de Dios dice que la noche ya está avanzada y la noche ya está cerca. Y dice que debemos desechar todo aquello de la oscuridad y de la tiniebla. Ya viene el día del Señor y dice: vestidos del Señor Jesucristo, y no proveas para los deseos de la carne. Está hablando la palabra de Dios, amados hermanos, que es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarse, porque Dios ya nos está llamando. Y déjeme decirle que Dios ya está poniendo todas las cosas. Pero hay un riesgo que se está cometiendo, y vamos a ver en Gálatas 4. Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Dice la palabra de Dios que algunos ya se están regresando a cometer las mismas acciones que cuando Dios te había rescatado.
Aquí habla la palabra de Dios. Si algunos están durmiendo es porque están volviéndose otra vez a esclavizar. No hay un verdadero esfuerzo, no hay una verdadera convicción, porque no nos hemos metido claramente con Dios. La palabra de Dios en Gálatas 6, ahí adelantito, versículo 7, habla la palabra de Dios y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios no puede ser burlado, no podemos burlar a Dios. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos por nuestras acciones. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos por un camino correcto y al igual estamos equivocados. Aquí está hablando la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. El que se esfuerza del Espíritu va a recibir su recompensa del Espíritu. Pero aquel que no se esfuerza va a recibir condenación de parte de Dios. Dios nos está llamando, Dios nos está invitando a volvernos a Él completamente. Dios no nos quiere vacíos, Dios no quiere hijos a medias. Dios quiere hijos verdaderos, amadores de Dios y no del mal. Porque los tiempos se están cerrando, los tiempos están siendo difíciles. Vamos a ver la palabra de Dios en Efesios 2, allá adelantito. Efesios 2, versículo 4, habla la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está hablando la palabra de Dios, que nosotros en otro tiempo estaban los muertos, pero Dios nos ha dado vida juntamente con Él. Y no digamos que es por obras, sino debe de ir las obras con la fe, demostrando de quién somos y quién somos. Nosotros somos hijos de Dios y debemos demostrar al mundo que ya estamos apartados para Dios, que somos de Dios, que somos de Cristo, separados del mundo, de sus vanidades. Y Dios nos quiere hacer un pueblo realmente separado solamente para Él. Hijos realmente legítimos de Dios. En Efesios 5:6 habla la palabra de Dios respecto a esto. Dice en nombre de Jesús: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque es vergonzoso y aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. Habla la palabra de Dios y está hablando el Señor que hay quienes pueden engañar aún los escogidos, haciéndoles creer cosas que no son, haciéndole caminar por caminos que no son rectos, creyendo que son de Dios, y es un engaño para apartar solamente a los hijos de Dios del camino verdadero. Por eso dice que nadie os engañe con palabras vanas, con palabras vacías, porque sobre eso viene la justicia de Dios, sobre los hijos de desobediencia, los que no quieren sujetarse a Dios. Por eso habla la palabra de Dios que antes nosotros éramos tinieblas, pero ahora que somos luz debemos resplandecer. Y si estamos durmiendo, tenemos que levantarnos del sueño, porque Cristo ya viene y nos va a alumbrar con su gloria eterna. Por eso debemos de aprovechar el tiempo, porque son los últimos tiempos y el tiempo se está acabando, se está agotando. No podemos desperdiciar el tiempo que Dios nos da. Debemos de aprovecharlo al 100%. Aquí dice, porque aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice el versículo 16. Si el hombre no se esfuerza en ese tiempo, más adelante ya no va a haber tiempo para retomar el rumbo, porque ese tiempo ya habrá terminado. Cada uno, Dios nos ha dado el tiempo de esforzarnos y el tiempo de prepararnos. Vamos a ver ahí en primera de Tesalonicenses 5:1. Habla la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5:1. Dice la palabra de Dios: porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, porque ya os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y dice la palabra que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, repentinamente, viendo, amado hermano, quién está apercibido para irse con el Señor. El ladrón no avisa, sino llega de repente. Dios, con los hechos y con lo que está sucediendo, nos está enseñando que Él ya viene pronto. Yo solamente te digo, en esta hora, prepárate. Prepara tu alma para encontrarte con el Señor. Prepárate, porque el juez ya está a la puerta y está llamando. Dios nos quiere velando y orando, trabajando en la obra del Señor. En este tiempo Dios va a levantar a esa iglesia fervorosa, ferviente, llena del amor, de la misericordia y de la paz del Señor Jesucristo. En este tiempo es un tiempo que tenemos que aprovechar. Yo no sé de qué manera estás aprovechando todo el tiempo, pero en estos momentos Dios está hablando al mundo diciendo que Él ya viene pronto. La pregunta es, ¿estamos preparados o no estamos preparados para cuando Él venga? En primera de Timoteo 4:1, Dios habla la palabra de Dios en primera de Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Está hablando la palabra de Dios que habrá en aquel tiempo, posterior tiempos en que muchos van a apostatar de la fe, van a negar de la fe del Señor. En este tiempo muchos se están volviendo atrás. Muchos se les está haciendo pesado el camino porque no se han doblegado a Dios. Se han ido por sus placeres, por la impaciencia, por la falta de paciencia, por la falta de fe, por la falta de esperanza, porque cuando van a la iglesia no se meten verdaderamente con el Señor. Su pensamiento está en otro lugar. Su cuerpo está presente, pero su alma no se llena del Espíritu y de la presencia del Señor. Hoy es tiempo de llenarse, es tiempo de conocer más a Dios. Había un hombre llamado Zaqueo que buscó de Dios y sabía y quería saber quién era Jesús. Y Dios lo vio, esa necesidad, y él entró a su casa. Cuando Dios ve la necesidad que le queremos conocer, Dios entra en nuestro corazón, entra en nuestra mente, en nuestros sueños y nos da a conocer quién es. Así que nosotros con ese propósito debemos de buscar y anhelarlo para que Él también entre en nuestras vidas y se dé a conocer realmente, más grandemente en nuestras vidas. Allí en 2 de Timoteo 3:1 habla la palabra de Dios. Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Y no está hablando la palabra de Dios de hombres naturales, está hablando de los hijos o de las personas que se congregan dentro de la iglesia, porque no podemos llamarles hijos de Dios cuando no están obedeciendo la verdad, ni aman a Dios, ni aman al pueblo de Dios, sino se aman a sí mismos. Y todos quieren verlo a Él como un justo cuando no hay justicia en su vida. Todo esto ya está presente en las iglesias. Todo esto ya está cumplido en las iglesias. Es tiempo de despertar y ver la realidad que está pasando dentro del pueblo y fuera del pueblo de Dios. Las señales ya están cumplidas. Solo estamos esperando el tiempo de Dios, que Él venga con sus ángeles a recoger a su amado pueblo. La pregunta es, ¿te quieres ir o te quieres quedar? ¿A dónde quieres hacer de tu vida en ese tiempo? Porque Dios está llamando. Dios va a llenar a su pueblo de una gloria muy fuerte, pero solamente de aquellos que verdaderamente le buscan, le aman y le quieren servir. Dios está hablando de lo que está sucediendo y está sucediendo en este tiempo. Hombres amadores de sí mismos, dice, esto se evita. ¿Por qué? Porque son los que te engañan, son los que seducen, son los que los apartan de la verdad de Cristo Jesús. Y Dios solamente quiere que le miremos a Él como blanco perfecto. Y solamente Él es el que ha dado la promesa. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 de Pedro 4. Gloria al Señor Jesús. 1 de Pedro 4:1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello en el mismo desenfreno de disolución y su ultraja. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedad los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Habla palabra de Dios que basta ya un tiempo pasado de estarnos agradando a nosotros mismos. Es tiempo de agradar a Dios. Dios te ha dado un don, Dios te ha dado la gracia para servirle. Y aquí está hablando la palabra de Dios, que es lo que tenemos que hacer. Servir en lo que Dios nos ha dado y nos ha regalado. Por eso Dios nos invita que en ese tiempo solamente tenemos que servir a Dios. Y Él se va a encargar de nosotros. Si tú no quieres servir a Dios, entonces no quieres agradar a Dios. Pero si tú sirves a Dios, Dios te honrará y suplirá todo lo que hace falta en tu vida. Yo no sé el tiempo que estás viviendo o estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Pero viene un tiempo de gloria, en el cual Dios está a punto de derramar con grande fuego y con grande unción. Yo no sé si quieres ser parte de esta grande bendición o quieres separarte de la grande bendición. Dios te está esperando con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, y quiere llenarte completamente de su gloria y quiere mostrarte algo especial. Pero necesitas entrar en el Espíritu con Dios. En Apocalipsis 1:3 habla la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Apocalipsis 1:3. Y vamos a escuchar la palabra que dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha la voz de Dios. Ya no hay tiempo que esperar, ya no hay tiempo que perder. Todo está escrito. Si quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, tienes que buscarlo. Si no, déjame decirte que Dios lo va a borrar y va a poner a otro que realmente se esfuerce por alcanzarlo. Hoy yo te invito a que busques esa gloria de Dios, que busques verdaderamente ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Si tú lo haces, Dios va a cambiar totalmente tu vida de una manera especial. Hoy vamos a hacer oración, y ahí donde estás, yo creo que también cierres tus ojos y le pidas a Dios por esto. Y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por tu gracia, por tu misericordia. Que hoy, Señor, perdones toda falta. Perdona, Señor, todo el tiempo perdido. El tiempo, Señor, que no ha sido compartido contigo. Perdona, Señor, el tiempo que se ha dejado de servir. Perdona, Señor Jesús, la oportunidad que se tuvo por hacer el bien a alguien y no se hizo.
Hoy, Padre, enséñanos a recuperar ese tiempo perdido, ese tiempo desperdiciado, Señor, que hemos vivido en nuestra vida. El tiempo, Señor, que perdimos mirando a los demás y juzgando a los demás. Y asimismo viendo, también nosotros nos perdimos el camino. Hoy enséñanos, Señor, una vez más el camino, la verdad y la justicia. Queremos, Señor Jesús, compartir nuestra vida contigo. Queremos ser participantes, Señor, de esta obra tuya. Enséñanos y dirígenos nuestros caminos, Señor. Oh Señor Jesús, líbranos del camino de muerte, del camino, Señor Padre, del error. Ayúdanos, Señor, a discernir entre el que es justo y el que no es justo, entre el que ama a Dios y no le ama. De aquellos, Señor, enseña a distinguir ese espíritu de error, de mentira, de engaño. Enséñanos a descubrir, Señor Padre, al mentiroso que nos quiere engañar y apartarnos de tu camino, Señor. Hoy, Señor, enséñanos a amarte y hacer ese compromiso grande contigo. Tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Tú ya diste el pago. Ahora enséñanos a pagar a nosotros por estar en ese lugar contigo. Los apóstoles pagaron un precio. Los profetas pagaron un precio. Todos han pagado un precio. Ahora, Señor, enséñanos a pagar ese precio por estar un día contigo en el reino de los cielos. No nos borres del libro de la vida, Señor, sino enséñanos a aferrarnos a tu promesa para siempre, Señor. Hoy, Señor Jesús, enséñanos más de ti, muéstranos más tu gloria y llénanos más de tu Espíritu Santo. Enséñanos a romper las cadenas de pecado, a romper el yugo de esclavitud, Señor Padre, que a veces estamos aferrados. Pero ahora, Señor, tú nos has hecho libres por medio de tu sangre preciosa, Señor. Yo rompemos las cadenas de nuestra vida, del matrimonio, de los hijos, de la familia. Rompemos esas cadenas, Señor Padre, para servir solamente a ti, Padre amado. Hoy, Señor, nos tomamos de tu promesa, nos tomamos de tu palabra, Señor, que hoy las cosas van a cambiar, Señor. Y hoy, Señor, vamos a aprovechar bien el tiempo y estando velando, orando, intercediendo, Señor Jesús, para un día escuchar esa voz en los cuales nos va a llamar a tu presencia, Padre. Ruego por tu iglesia, ruego por los que están, Señor, hoy sin congregarse, rogamos por lo que está pasando en el mundo, Señor, pero sobre todo rogamos por nuestras almas, por nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres grande y maravilloso. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.